Hermanos, hermanas de comunidad, los saludo con mucho afecto. Iniciamos hoy esta tercera catequesis acerca del tema que hemos estado reflexionando. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Después de una breve introducción, empezamos a ver la primera de las características. Creo que la Iglesia es una. ¿Por qué decimos que es una? Y ya lo reflexionábamos. Es una porque tiene su origen en Dios. Y Dios, el Dios en el que creemos los cristianos, es uno, es único. Tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Creemos que es una porque uno es el fundador, que es Jesucristo. Y fundó a su iglesia a través del sacrificio de su cuerpo, a través del cual, ofreciendo su vida, unió a todos los pueblos en una sola familia, en un solo pueblo. Y creemos que es uno por su alma, que es el Espíritu Santo, que está presente en toda la iglesia y el Espíritu Santo le da unidad. Sin embargo, también veíamos la semana pasada que esta unidad no atenta contra la gran diversidad que vivimos en la iglesia. Somos una iglesia diversa. Hay diversidad de dones, de cargos, de condiciones, de modos de vida. Y decimos no solamente que no atenta contra la unidad, sino que esta diversidad le da unidad. Vamos a continuar reflexionando acerca de esta realidad y los invito a que también nos preparemos, nos dispongamos haciendo una oración con la palabra de Dios. Damos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres, así del cielo como de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar pues con nuestra catequesis. ¿Cuáles son estos vínculos de unidad? Dice el catecismo en el número 815. Y el catecismo cita la palabra de Dios, Colosenses 3:14. Por encima de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección. La unidad de la iglesia, dice el catecismo, está asegurada por los vínculos visibles de la comunión. No solamente tenemos vínculos que son espirituales o que están en el corazón o que participan de la fe, sino que nosotros también somos capaces de descubrir estos vínculos y los conocemos porque participamos activamente y somos miembros de una iglesia visible en la cual nosotros nos desarrollamos y profesamos nuestra fe. Y el catecismo habla de tres vínculos.
Uno, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. Dos, la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos. Y tres, la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Vamos a ir viendo cada uno de estos tres vínculos, repito, que son visibles. Además del amor que nos une en la perfecta caridad, además de este vínculo que brota de la unidad de Dios, de la fundación de Jesucristo y del alma de la iglesia, que es el Espíritu Santo, además de la diversidad que forman la unidad, hay estos tres vínculos externos. Primero, la profesión de una misma fe recibida de los apóstoles. La iglesia es una porque desde su inicio profesamos la misma fe. Y esta fe se expresa en la palabra de Dios, ahí se origina esta fe. Y nosotros vemos cómo desde el principio de la iglesia, Pedro anunció querigmáticamente en qué consistía la salvación. Y eso que Pedro enseñó en la primera predicación querigmática, lo seguimos profesando el día de hoy. Porque tenemos una fe que ha ido trascendiendo a lo largo de los siglos y que se ha ido pasando de generación en generación, desde los apóstoles hasta el día de hoy. La iglesia ahí tiene un papel muy importante, porque uno de los apostolados, de las responsabilidades, de los carismas que tienen los pastores en la iglesia, es garantizar la pureza de esa fe transmitida, que la generación presente tenga la misma fe que la anterior, y así hasta los apóstoles. Pero también aquí los padres de familia, las madres de familia, tienen un papel muy importante, porque en la educación religiosa de sus hijos y de sus hijas transmiten la misma fe que ellos recibieron de sus padres y que profesamos en la iglesia. No, en la iglesia no piensa cada uno de la manera que quiere. No elige, yo creo en esto o yo creo en aquello. Esto sí me gusta, esto no me gusta. La fe en su conjunto es proclamada por todos los miembros del pueblo de Dios. Y esto que nosotros hacemos aquí en Reynosa, lo que hacemos aquí en nuestra parroquia, en nuestras comunidades de profesar esta fe, es la fe que se proclama también en otras partes del mundo. Es el mismo credo que se recita en África, en Asia, en Oceanía, en Europa. Es la misma fe que hemos estado transmitiendo de generación en generación. Y creemos firmemente que esta fe viene directamente de los apóstoles. La interpretación de la fe ha ido evolucionando. Hemos ido entendiendo más. Hemos ido adecuando estos contenidos de la fe a las necesidades de cada generación. Hoy tenemos muchas herramientas porque esa profesión de fe ha sido enriquecida por innumerables santos, por muchos pensadores y pensadores, doctores y doctoras de la iglesia que han permitido que la conozcamos más en profundidad. Pero la esencia de la fe es idéntica. Creemos en un solo Dios, creemos en tres personas distintas, creemos en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica, creemos en el perdón de los pecados, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la vida eterna, creemos además que Jesucristo, por su muerte y resurrección, nos ganó la salvación, nos obtuvo el ser hijos de Dios, nos dio la vida eterna, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y eso es algo que la iglesia profesa y profesará siempre. Y es lo que la iglesia también ha transmitido en las misiones. Cuando la iglesia trasciende los países, cuando va más allá de las fronteras, siempre la iglesia, los miembros de la iglesia, los misioneros, lo que transmiten
lo que enseñan es justamente lo que creemos, como decimos, el depósito de la fe. Es una misma fe, recibida de los apóstoles. Y decíamos, el segundo elemento es la celebración común del culto divino, sobre todo en los sacramentos. Y esto lo podemos entender también porque lo hemos vivido. Es interesante cómo cuando salimos de vacaciones y vamos a una iglesia católica el domingo para asistir a misa, ya sabemos que lo que vamos a vivir ahí es lo mismo que vivimos acá en Reynosa. Lo único que va a cambiar es el nombre del obispo. Sin embargo, es la misma Eucaristía, exactamente la misma misa, con las mismas lecturas, con las mismas oraciones. Si veo que el Padre está confesando y aprovecho de que el Padre no me conoce y quiero que me perdone los pecados, y voy y me confieso, yo ya sé que Él me va a dar la absolución que yo recibo en Reynosa y que es la misma que si voy a cualquier parte del mundo, porque tenemos una misma fe, pero también tenemos un mismo culto divino. Hoy que recé laudes en la mañana, la oración de la mañana, yo sé que esos mismos laudes los está rezando el Papa ahí en Roma, claro, con la diferencia de horas. Hay muchas tradiciones dentro de la iglesia y hay muchas maneras también de celebrar la misa, pero en esencia es la misma misa, con la liturgia de la palabra, con la liturgia de la Eucaristía, y son las mismas palabras de la consagración. Eso nos une a todos visiblemente. Ya les he platicado que he tenido la oportunidad de viajar y así ha sido. Y esto es algo que siempre poderosamente me ha llamado la atención. Entonces, además de ser la misma fe, además de tener el mismo culto, también somos uno por la sucesión apostólica, por el sacramento del orden. Y esto es importante. Eso manifiesta la unidad de la iglesia en un solo cuerpo, porque creemos que el sucesor de Pedro es el Papa y que el Papa actual, el Papa Francisco, ha recibido esa sucesión del anterior. Y el anterior, Benedicto XVI, del anterior. Y Benedicto XVI también recibió entonces de Juan Pablo II esta sucesión. Y así hasta San Pedro. Y ha sido el Papa, el obispo de Roma, el que también le da unidad a la iglesia. De tal manera que él es el que designa legítimamente a los obispos de cada diócesis. Y cuando se designa un obispo, es otro obispo el que le confiere el sacramento del orden a través de la imposición de las manos. Y lo hace al menos con otros 2 concelebrantes. Yo he tenido la oportunidad ya de asistir aquí en nuestra diócesis de Matamoros a 5 sucesiones. Y es interesante cómo en los ritos de ordenación de un obispo o de toma de posesión de un obispo, un elemento que es muy importante es la bula. Es un documento firmado por el Papa en pergamino y que el nuevo obispo enseña al nuncio, enseña a los demás obispos presentes, enseña al colegio de consultores, a los sacerdotes y a todo el pueblo de Dios. Y en esa bula, en ese documento firmado por el Papa, dice que es el Papa el que legítimamente envía como obispo a esta diócesis a fulano de tal. De tal manera que la comunión es perfecta. Y es este obispo el que hace presente a Cristo, cabeza y pastor en la iglesia, y es su pastor propio. Y nosotros los sacerdotes estamos siempre en unión con nuestro obispo en la conducción del pueblo de Dios. Fíjense que esto es muy distinto a como lo hacen nuestros hermanos separados, porque nuestros hermanos separados, cada iglesia
es totalmente independiente. A lo mejor existe algún tipo de relación, algún tipo de comunión. Sin embargo, la Iglesia Católica tiene una unidad que brota de la sucesión apostólica. Nuestros obispos, cada uno de ellos sabemos que es un sucesor de los apóstoles y que hace presente la Iglesia de Cristo en cada diócesis, en cada iglesia local. Nosotros estamos congregados alrededor de nuestro pastor, que es el señor obispo, Eugenio Andrés Lira García, que viene de Puebla, pero que fue designado por el Santo Padre como obispo de Matamoros, y eso nos garantiza que él cuenta con la sucesión apostólica. Hay una página en inglés en el internet que se llama Jerarquía Eclesiástica, Jerarquía Católica, y ahí de cada obispo viene su árbol genealógico. ¿Quién le dio la ordenación al otro? Y va manifestando la sucesión apostólica. Nuestra diócesis son jóvenes, la nuestra tiene apenas 60 años, pero hay diócesis en Europa que tienen 1500, 1700, 1800 años. Y en todos estos siglos se ha conservado la sucesión apostólica. ¿Se fijan cómo la Iglesia también visiblemente es una? Por supuesto, el fundamento de esta unidad es Dios. Y el fundamento, por así decirlo, es invisible. Como decíamos, es una por su origen, por su fundador, por su alma. Y esas son realidades invisibles. También sabemos que lo que constituye la unidad de la Iglesia es la caridad entre nosotros. Y eso también es un vínculo de unidad, pero es invisible. Pero estas tres realidades son visibles. La misma fe profesada que viene de los apóstoles, el mismo culto divino, especialmente en los sacramentos, y la sucesión apostólica a través del orden sacerdotal, especialmente de los obispos. El Papa, sucesor de Pedro, los obispos, sucesores de los apóstoles, nosotros los presbíteros, colaboradores de los obispos. Esto resulta también muy interesante. Dice el Catecismo en el número 816, la única Iglesia de Cristo, nuestro Salvador, después de su resurrección, la entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás apóstoles que la extendieran y la gobernaran. Esta Iglesia, constituida y ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Es lo que nosotros comentábamos hace un momento. Esta cita textual del Catecismo pertenece a la Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Eso le da unidad. Y a partir de esto, nosotros sabemos también, como dice otro documento del concilio, que solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de salvación. Creemos que solo el Señor confió todos los bienes de la nueva alianza al único colegio apostólico, presidido por Pedro, para constituir un solo cuerpo de Cristo en la tierra, al cual deben incorporarse plenamente los que de algún modo pertenecen ya al pueblo de Dios. Este decreto sobre el ecumenismo, se fijan, si leemos entre líneas, también reconoce que la verdad está en otras denominaciones, que la salvación también puede llegar a otros cristianos que no son católicos. Incluso creemos que esa salvación de alguna manera puede llegar a los que no profesan la fe en el Dios de los cristianos. Pero creemos que la Iglesia Católica, a través del colegio, del grupo de los apóstoles,
ahí está la plenitud de la salvación, la plenitud de la alianza. Y se invita a que todos se unan a esta plenitud. Y esto es interesante porque nos podemos sentir muy tranquilos en esta pertenencia a nuestra Iglesia Católica como una, pero al mismo tiempo podemos reconocer la presencia del Espíritu Santo en otras realidades. Sin embargo, la presencia de la salvación, aunque real, es parcial en otras iglesias. Y la salvación, el proyecto de Jesús sobre la comunidad que fundó, basada en los apóstoles, su plenitud pertenece a la Iglesia Católica. Solamente por medio de la Iglesia Católica de Cristo, que es auxilio general de salvación, puede alcanzarse la plenitud total de los medios de la salvación. Por eso tenemos una responsabilidad. Yo cuando oigo, convivo, sé de nuestros hermanos protestantes, por supuesto los cantos son bonitos, por supuesto la palabra de Dios la tienen como centro de su vida espiritual y de su pastoral y son misioneros. Por supuesto que su predicación es interesante, pero yo lamento mucho que ellos, por ejemplo, pues no tengan los sacramentos, que son un medio de salvación que Dios mismo instituyó para su comunidad y que ellos no los tienen. Lamento mucho también la ausencia de la Santísima Virgen María, que es un apoyo, que es una persona que colabora de una manera directa, de una manera estrecha, activa en la salvación y que es intercesora. Lamento mucho que ellos no tengan la jerarquía, que no tengan la sucesión apostólica, que sea una iglesia de laicos. Nosotros en la iglesia, lamentablemente, hemos fallado en muchas cosas. Sin embargo, vamos a verlo la semana que entra, hay heridas de esta unidad perfecta que Dios quiere. Pero esta unidad es la fuente de aquello que nosotros profesamos como creo en la iglesia que es una. Podemos sentirnos entonces de veras agradecidos con Dios de esta unidad de la iglesia. Hagamos muy consciente esa profesión de nuestra fe, que es la misma fe de los apóstoles y la misma fe de la iglesia en todas partes del mundo. Sintámonos también muy contentos por esta unidad en el culto y que podamos sentirnos también muy unidos en la Eucaristía. Sintámonos muy contentos por la unidad que le ofrece el colegio de los apóstoles, presidido por Pedro, en el Papa y los obispos. Pero también, y reconozcamos que esta unidad de la iglesia viene también del Señor y que nosotros, como Iglesia Católica, en la cual subsiste la Iglesia de Dios, en la cual se hace presente la Iglesia de Dios, tiene todos los elementos que Dios quiere para nuestra salvación. Vamos pues a darle gracias a Dios por este pequeño avance que hemos dado. Todavía no terminamos esta parte de la iglesia que es una. Vamos a continuar la semana que entra con el siguiente tema, que son las heridas de la unidad. Pero los dejo con las preguntas para que ustedes las lean y puedan compartir en comunidad lo que hemos hoy escuchado. Pues que Dios los bendiga.